Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Hernando Nieto y nuevamente por invitación de Alto Hanan y su plataforma Alto Ushnu, voy a dar algunas líneas generales sobre el pensamiento de el profesor y filósofo Alexander Dugin, ¿no? De hecho, es una figura que recién, ¿no? Ha sido muy, digamos, conocida su participación en el mundo, ¿no?, político, que antes probablemente solamente estaba, digamos, enfocado en ciertos círculos o grupos de pensamiento, llamémosle de nueva derecha europea, ¿no? Pero de pronto, a raíz de acontecimientos como la reciente guerra entre Rusia y Ucrania y también, sobre todo, ¿no?, a raíz de un acontecimiento muy trágico que se dio en el mes de agosto, ¿no?, de este año, cuando en un atentado terrorista, probablemente, ¿no?, llevado a cabo por los servicios de inteligencia de Ucrania, se intentó acabar con su vida, pero por estas cosas del destino que uno nunca sabe, quien resultó muerta fue su hija, ¿no? También una, ¿no?, filósofa especialista sobre todo en la filosofía platónica, que falleció en este atentado, ¿no? Claro, lo cual en cierto modo también demuestra el peligro que tiene, digamos, la labor del filósofo, ¿no? Curiosamente, las ideas que, ¿no?, para algunos parecen ser a veces más peligrosas que las propias armas, ¿no? Ya lo decía el propio Strauss, ¿no?, que la filosofía, al ser tan peligrosa, tenía que protegerse desarrollando una escritura esotérica, ¿no?, que pudiese un poco despistar a la gente y que solamente sea entendida, pues, por los conocedores de la filosofía. Bueno, ¿quién es Alexander Dugin, no? Bueno, estamos hablando en principio de un académico, doctor en sociología y ciencia política. De hecho, dirigió durante varios años el departamento de sociología, ¿no?, de la Universidad Estatal de Moscú, ¿no? Y autor, pues, de textos vinculados con, ¿no?, la sociología política, la filosofía política y la geopolítica, ¿no? De hecho, ¿no?, generó ciertas historias o se trató, ¿no?, de mostrar a Dugin como una persona muy cercana al poder, ¿no?, sobre todo a la administración, ¿no?, digamos, actual, ¿no?, del presidente Putin. Pero en realidad esto no es exacto, ¿no? De hecho, su única influencia, digamos, podría darse a través de sus textos y trabajos intelectuales, que sí, ¿no?, se entiende que son estudiados en las academias militares rusas, ¿no? Digamos, por ahí podría haber cierta influencia, pero en realidad él nunca ostentó ningún cargo político ni nada por el estilo, ¿no? Así que eso es como una leyenda que se tejió y que, bueno, lamentablemente, como decía al inicio, ¿no?, precipitó este atentado que, ¿no?, en otras situaciones probablemente ya no le habría costado la vida. Ahora, ¿por qué es interesante el trabajo de Dewey? Que yo diría, ¿no?, sería básicamente un filósofo que va a ir paulatinamente inclinándose hacia lo que vamos a llamar teología política, así que lo voy a denominar como un teólogo político, como veremos al final. Dugin, ¿no?, digamos, inicia su actividad política vinculándose con un partido que él crea con un famoso escritor, Edward Limonov, ¿no? ¿No?, en los años 90, el Partido Nacional Bolchevique, ¿no? De hecho, por esta época más o menos data ya algún trabajo importante desde el punto de vista, ¿no?, intelectual, que es Los Templarios del Proletariado, pero luego va, ¿no?, apartándose de este movimiento y finalmente a inicios del 2000 comienza con lo que hoy es conocido, ¿no?, como el movimiento eurasiático, y sobre todo ya enfatizando mucho más en temas de geopolítica, ¿no?, sobre todo. Justamente, ¿no?, desde la perspectiva geopolítica,
Dugin no va a ¿no? desarrollar una teoría que resulta muy interesante, sobre todo para comprender el escenario actual, ¿no? que es la teoría de la multipolaridad. En el campo de la filosofía política también no desarrolla una teoría que igual ha sido discutida y polémica, ¿no? La famosa cuarta teoría política. ¿No? En este caso, esta cuarta teoría política pretende pues superar todas las doctrinas que hemos tenido, sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Desde los ¿no? fascismos, obviamente el liberalismo y también claramente pues el comunismo, ¿no? En todo caso. No voy a dedicarle mucho tiempo a este tema porque mi interés más bien está en la geopolítica, en la teoría de la multipolaridad y sobre todo también en su condición, como dije, de teólogo político, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que sería la parte de geopolítica, quisiera en este caso ¿no? precisar que estamos hablando de una ciencia que ¿no? tradicionalmente va a ser una ciencia sagrada. Es decir, ¿no? si seguimos la lógica que ya nos había expuesto Carl Schmitt, ¿no? Respecto a que todos nuestros conceptos políticos modernos son conceptos teológicos secularizados, entonces podemos hablar pues que la geopolítica es también una ciencia sagrada. Y efectivamente, ¿no? Esta disciplina que tiene pues, ¿no? referentes importantes desde el siglo XIX como Ratzel, ¿no? Más adelante autores como el famoso geopolítico inglés Mackinder, ¿no? El geopolítico alemán Karl Haushofer, hasta ¿no? Encontrarnos pues con ¿no? el propio Dugin, ¿no? ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa o cuál es la esencia de la geopolítica como ciencia sagrada? Pues básicamente, como dice Dugin, repitiendo en cierto modo lo que ya habían dicho Mackinder o Ratzel o Haushofer, etcétera, ¿no? Es que ¿no? se trata básicamente de ver cómo funciona esta tensión entre el mar y la tierra, ¿no? O la tierra y el mar. En este sentido, entonces, ¿no? se va a hablar pues de civilizaciones no telúricas o terrestres y civilizaciones oceánicas o del mar, ¿sí? Ahora, sin embargo, si bien es cierto, ¿no? nuestro planeta es fundamentalmente agua, ¿no? digamos así, pero hablando de los seres humanos, pues nosotros ¿no? Somos seres terrestres. ¿no? Porque finalmente, si bien podemos navegar o bien podemos volar, esto se desarrolla por medio de la técnica, ¿no? Pero naturalmente nosotros no podemos caminar sobre el agua, ni tampoco podemos volar como las aves, ¿no? Pero en cambio sí podemos correr, podemos saltar, podemos trepar, o sea, nuestra naturaleza es una naturaleza terrestre, ¿no? Pero de todas formas existe esta otra dimensión oceánica, ¿no? que claro, desde el punto de vista podría parecer como que no es natural a los seres humanos, ¿no? Pero sin embargo, a lo largo del tiempo se fueron desarrollando civilizaciones oceánicas y tanto desde el contexto griego hasta el mundo moderno, ¿no? En el mundo moderno sobre todo podemos tener primero el caso de Inglaterra, por ejemplo, y luego, ¿no? digamos, su continuidad ya en una versión mucho más potente, ¿no? como sería el caso de Estados Unidos, a pesar de que se trata de un territorio muy grande y que podría finalmente ser más bien una potencia terrestre, pero sin embargo, ¿no? por esas cosas del destino, se convierte en la gran potencia marítima, ¿no? Eh, Sin embargo, en el lado terrestre hemos visto pues florecer diferentes civilizaciones o imperios, ¿no? Empezando por el, perdón, el más importante como es el imperio romano. Y en ese sentido, entonces, ¿no? Ese imperio romano, ¿no? luego ¿no? se convierte al cristianismo
y, digamos, en su versión más pura, ¿no? Continúa en el Imperio Bizantino. Finalmente, ¿no? Podemos ver que esta propuesta que va a desarrollar Dugin sobre, ¿no?, lo que sería el espacio euroasiático, ¿no? Encabezado obviamente por Rusia, que podría ser finalmente también una continuidad de esa tradición imperial, ¿no? De hecho, el propio Dugin va a sostener que, ¿no?, Rusia encarnaría esa continuidad del Imperio Romano, ¿no?, a través obviamente de Bizancio, ¿no?, del Imperio Bizantino, y en ese aspecto, entonces, ¿no? Podría ser como que la expresión contemporánea de lo que es una civilización terrestre, con todo lo que implica, lógicamente, ¿no? Esta potencia telúrica, ¿no? Va a tener siempre como contraparte, pues, las potencias marinas, ¿no? O llamadas también talasocracias, eh, y que en este caso pues estaría, ¿no?, digamos, manejada justamente por, ¿no?, la más grande potencia, digamos, marítima o talasocrática en este caso, que sería Estados Unidos, y hoy en día también aliada pues con diferentes estados europeos, ¿no? Básicamente la OTAN en este caso, ¿no? Ahora, lo interesante con esta perspectiva, este enfoque, es ver qué representan estos símbolos, ¿no? Me refiero a la tierra y el mar, ¿sí? Y ahí viene justamente la parte, digamos, más bien sagrada, o la parte más metafísica, ¿no? Porque justamente la tierra, ¿no?, representa, vamos a decir así, no, lo eterno, lo que no cambia. El mar, en cambio, representa el movimiento, la transformación, la inestabilidad, ¿no? Uno no puede, como diría también Schmidt, uno no puede fijar fronteras en el océano, ¿no? A diferencia del mar, ¿no? Entonces, ¿no?, siempre se ha pensado que el mar, al ser cambio o continuidad, es también una expresión del tiempo. En cambio, la tierra es, por el contrario, la expresión de la eternidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un contraste entre el tiempo y la eternidad, entre lo que sería lo estable y lo cambiante o lo mutable, ¿no? También, por ejemplo, ¿no?, esa idea de cambio, de movimiento, podría perfectamente asociarse a lo que vendría a ser una de las actividades naturales de las civilizaciones del mar. Me refiero al comercio. El mercado, el capitalismo, está también, ¿no?, vinculado justamente al movimiento, a la circulación, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Claro, justamente, ¿no?, por ahí podríamos también ver que el océano es algo que, digamos, resulta similar en un punto, en otro punto, ¿no? Me refiero como que da la impresión de igualdad frente, ¿no?, a lo que implica el mundo de la Tierra, que es justamente diverso, ¿no? Porque uno puede encontrar montañas, desiertos, estepas, en fin, ¿no? Entonces la tierra es plural, el océano es más bien, digamos, igualitario o democrático, ¿no? Entonces, justamente en este enfrentamiento entre lo disolvente, lo líquido, como se dice también cuando se refiere uno a las civilizaciones del océano, ¿no? Se enfrentan pues a esto que sería lo estable, lo fijo, ¿no? Y ahí tenemos entonces una confrontación. Entonces, cuando desarrolla Dugin su teoría de la multipolaridad, obviamente está pensando en lo relevante que resulta reivindicar las civilizaciones terrestres, ¿no? Porque ahí es justamente donde encontramos el pluralismo. En cambio, esta visión de lo que vendría a ser la unipolaridad, ¿no?, el llamado ¿no?, universo, o estado mundial, que bajo la lógica de las civilizaciones del océano nos llevarían pues a un escenario de, ¿no?, digamos, de igualdad,
y donde claramente pues se acabaría con la diversidad, ¿no? En este aspecto claramente Dugin reivindica, ¿no?, las identidades propias de cada espacio, con todo lo que implica y su carga histórica, frente a lo que vemos pues que es este fenómeno de globalización, ¿no?, de desarrollo del capitalismo, y que evidentemente plantea una visión totalmente igualitaria y sobre todo materialista, ¿no? Porque claramente, ¿no?, las civilizaciones terrestres desde esta base imperial han tenido justamente siempre una fuente vinculada a lo espiritual, ¿no? Aquí justamente quería referirme al otro aspecto que había comentado sobre Dugin, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de Dugin como un teólogo político? Y es que justamente cuando nosotros hablamos de teología política, podemos entender básicamente dos cosas, ¿no? Por un lado, hablamos de teología política en el sentido de considerar que todo poder viene de lo alto, ¿no? No hay poder que no proceda de Dios. Esa es, digamos, una primera versión de lo que es la teología política. Por otro lado, hay otra versión de teología política que más bien se basa en la tesis de la distinción o la separación entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? En donde hay una suerte de competencia y que finalmente va a terminar pues con esta idea de un Estado que se considera, digamos, equivalente a lo que vendría a ser pues un poder espiritual, una autoridad espiritual, ¿no? Esto es lo que encontramos, por ejemplo, en la teoría política de Thomas Hobbes, digamos, ¿no? Entonces, ¿no?, el Estado como, ¿no?, como un Dios mortal, como Dios, ¿no?, como una cosa similar o semejante a Dios. Entonces, como que ahí hay una suerte de tensión o de rivalidad, ¿no?, entre lo verdaderamente espiritual y lo terrenal, ¿no? En un momento dado ya desaparece lo espiritual y simplemente queda lo terrenal que, sin embargo, actúa como si fuese un poder único y total, ¿no? En todo caso. Evidentemente, ¿no?, la fórmula que sigue Dugin es la primera, ¿no? Entonces él se adhiere básicamente a esta fórmula, ¿no?, de que todo poder viene de lo alto, ¿no? No a la otra fórmula que es la de la separación, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en ese sentido, ¿no? Dugin va a nutrirse pues también de ideas que provienen de grandes autores de la tradición y la metapolítica, ¿no? De hecho, ¿no?, si bien se habla mucho de la influencia en Dugin no sé, pues de filósofos como Martin Heidegger, por ejemplo, sobre todo en relación a su cuarta teoría política, pero en cuanto a su geopolítica, en cuanto a lo que significa su teología política, obviamente aquí tenemos autores como Julius Evola, como el propio René Guénon, ¿no? El propio Carl Schmitt, Ernst Junger, etcétera, quienes ¿no?, justamente han reivindicado el papel, ¿no?, de lo que sería pues esta fórmula de teología política que siguiendo, ¿no?, la famosa propuesta de Eusebio de Cesarea, ¿no?, cuando él legitima, ¿no?, al emperador Constantino y justamente dice, ¿no?, que como, ¿no?, el cristianismo nace dentro del imperio romano, entonces hay una visión integrada entre imperio y cristianismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no se plantea justamente, decía, esa continuidad, ¿no?, que como lo mencioné al inicio, podría todavía verse reflejada en ¿no?, en la misión que se puede hoy atribuirle al imperio ruso, digamos, o este imperio euroasiático, frente a estas potencias oceánicas o talasocráticas, ¿no? Aquí viene también un tema importante dentro de la teología, que es el famoso concepto de catejón, ¿no? Catejón, perdón, ¿no? Algunos sí. Bueno, catejón o catecón, ¿no?, que es una palabra en griego, pero que ¿no?, la conocemos justamente desde esta famosa
epístola de San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? En donde justamente refiriéndose al fin de los tiempos, no se advierte sobre esa ¿no? posibilidad que se manifieste ¿no? el anticristo o lo que sería pues la anomia o el desorden, pero que en todo caso existe, ¿no? Siempre la posibilidad de contener esa manifestación, digamos, del mal, ¿no? Eso es justamente lo que se llama el catecón o catejón, ¿no? Es el sello que impide que se manifieste, digamos, esta descomposición o este mal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Habría que considerar, pues, que Dugin, ¿no? Tiene muy claro estas nociones de la teología política, ¿no? Y que ¿no? Él de hecho pues no maneja esta escatología, ¿no? Y la maneja, digamos, en un sentido negativo y positivo, ¿no? Negativo en cuanto a que efectivamente es bastante probable que en algún momento dado ese sello se rompa y que pueda, digamos, ¿no? Manifestarse, como se dice, todas estas fuerzas de descomposición, pero por otro lado también tiene una escatología positiva en cuanto a que él considera que es posible que esas fuerzas sean finalmente derrotadas, ¿no? En todo caso. Yendo ya a la parte más, digamos así, contextual o contingente, ¿no? Evidentemente lo que estamos observando en estos momentos es claramente un enfrentamiento entre la tierra y el mar, ¿no? Entre la civilización de la Tierra y la civilización del océano, entre la multipolaridad y la unipolaridad ¿no? o globalización, con todo lo que esto implica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Dugin asume que en este contexto ¿no? Rusia y Eurasia, vamos a decir así, están jugando el papel de catecón o catejo, ¿no? Y que en ese sentido entonces ¿no? Está tratando de retardar justamente estas fuerzas que están gestándose en ese momento, ¿no? Entonces, por todas estas cosas, ¿no? Sin duda creo que debemos de considerar a Dugin como un referente de la teología política, un filósofo que está, digamos, luchando contra estas fuerzas disolventes que han surgido desde la modernidad, y que en todo caso hoy en día pues podemos ¿no? tener ya digamos una serie de textos del propio Dugin que nos explica esta situación, ¿no? De hecho, ¿no? Podemos encontrar literatura en nuestro idioma, ¿no? Hay editoriales españolas como Fides o ¿no? editorial argentina Nomos o la editorial chilena ¿no? Ignacio Prieto, o no, Ignacio Carreras, sí, que han estado desarrollando, digamos, traducciones y haciéndolo conocido a Dugin, ¿no? En todo caso, ¿no? Creo que vale la pena ¿no? tratar de conocer sus textos y de poder ir conociendo un poco más sobre la geopolítica contemporánea, sobre todo, ¿no? Y sin perder de vista que esta base de la geopolítica, como decía, pues está sin duda alguna basada en la teología. Entonces, vamos a dejarlo aquí por ahora y en otro momento podremos ahondar en otros aspectos, como podría ser el caso de la cuarta teoría política de Alexander Dugin, ¿no? Muchísimas gracias y hasta la próxima.